Andan muchos videos en estas plataformas sociales en los que están dando a entender que los pecadores, los que transgredan la ley, los que no sean rectos, no lograrán la salvación de Dios. Entonces, estas personas ponen el Viejo Testamento, ponen Ezequiel, ponen Isaías, y verdaderamente Dios en estos libros dice que ningún pecador que transgreda la ley, que haya pecado o se mantenga en el pecado, puede ver un día o lograr la vida eterna. Pero simple y sencillamente ponen lo que dice la Biblia sin entender que la Biblia son dos tiempos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, estas personas tienen fe, pero no conforme a ciencia. Es una fe sin ciencia, por lo tanto, es religión. Entonces, en estos videos donde ponen este tipo de voces, yo me imagino que tú ya los has visto y oído: el Señor es justo, destruirá a los pecadores, el que no guarde mi ley será destruido. Y no le dicen nada más a la gente. Entonces vos vas a ver en los comentarios de esos videos, entonces ya valimos todo. Y así es. Si fuera así, por guardar la ley, ya valimos, porque todos somos pecadores y vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, esto es triste porque confunde a las personas y la persona se siente desmoralizada porque sabe que nunca va a lograr lo que Dios está demandando, obviamente. Pero lo que no comprenden es que hay dos pactos y el nuevo pacto es absolutamente por la fe, porque el ser humano no puede ser justificado por tratar de guardar la ley. Ya que en Romanos 3:20 dice: ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley, o sea, por guardar santidad, por no pecar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios solo fue para que el ser humano se entendiera a él mismo pecador, para que el ser humano entienda que nunca va a poder lograr guardar esa ley sin pecar, porque desde el primer momento en que pecó, ya la transgredió y ya no puede hacer nada, ya que en ese instante queda condenado a la muerte eterna. Su espíritu, en el instante que el ser humano peca conciencia, tal vez llegando a la pubertad, cuando el niño ya tiene conciencia de que hizo mal, de que se robó algo, un caramelito en el súper, algún juguetito de sus compañeros, que le pegó a un amiguito o a su hermanita sabiendo que está mal, en ese instante el ser humano se muere, espiritualmente se muere y ya su alma se queda condenada. Ahí es donde inicia la cuenta regresiva hacia la vejez, si es que llegas a la vejez, porque el ser humano se puede morir a cualquier edad. Y ese es el punto, nadie tiene comprado el siguiente minuto de vida. Nadie tiene seguridad de si mañana vas a estar. La misma Biblia te dice que no hables así mañana, porque no sabes, solo Dios sabe. Entonces, todos estos videos, claro, van a fomentar terror en las personas, porque la persona sabe que es una pecadora, al igual que yo sé que soy un pecador. Por eso es triste hablar de Dios sin entender nada de Dios, solo estás hablando y estás haciendo videitos editados. Dios es tan bueno y maravilloso y justo que entiende el estado en el que esté el hombre, un estado caído. En Romanos 7 explica muy bien que en nuestra carne hay una ley inmoral que siempre nos va a hacer pecar y violar la ley, transgredirla. Por eso Pablo decía: yo me regocijo en la ley, me fascina leer las cosas buenas de la ley. O sea, que cualquier persona que lea los mandamientos de Dios, todo el bien, se va a sentir bien, va a decir: qué bonito esto, qué bonito sería lograrlo. Pero eventualmente va a descubrir que en él hay una ley inmoral que siempre va a hacer que peque. Me descubro a mí mismo, dice Pablo, siendo prácticamente jalado hacia pecar, hacia mentir, hacia pensar mal, hacia codiciar a una mujer, al igual las mujeres a los hombres, hacia escarnecer, hacia fallar en mi mente, hacia ser maldoso, mañoso, malvado de repente. Entonces Pablo está diciendo: yo quiero en mi ser, mi espíritu no le quiere fallar a Dios, pero veo que siempre le voy a fallar mientras yo esté en este cuerpo. Por eso vino Cristo. Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia a través de su salvación, y solo su salvación, por la fe. Ahí es donde el hombre logra la vida eterna. Entonces, este tipo de video le está haciendo creer a las personas que si no se mantienen en las buenas obras, no van a lograr la salvación, lo que es una mentira absoluta, una apostasía, porque nadie lo lograría. Todo esto es un instrumento de Satanás con cara de que viene de Dios.
¿Por qué? Porque no han entendido los dos tiempos de Cristo, los dos tiempos de la Biblia. Antiguo pacto, nuevo pacto. El antiguo pacto judicialmente ya fue anulado. Cuando uno viene a Jesús y cumple sus dos demandas, las cuales están en Marcos 1:15, arrepiéntanse de lo que son y serán pecadores. Ustedes entienden que lo son, yo lo entiendo más, dijo Cristo, yo fui el que lo creé, yo sé en qué estado están. Entonces, arrepiéntanse, cambien su mentalidad y entiendan que me van a fallar hasta el último día de su vida. Van a pecar. Si ustedes no reconocen eso, están haciéndome a mí un mentiroso. ¿Por qué? Porque van a estar en una religión. Van a estar procurando mi salvación, pensando que ustedes ponen parte en esa salvación, guardando santidad, apartándose del mal, haciendo buenas obras. Nunca. La Biblia es clara. Por las obras de la ley, por buscar ser bueno, nadie va a ser justificado. Solo por el que fue bueno de verdad. ¿Quién fue bueno de verdad? Cristo Jesús. Por eso esto es el regalo más grande que existe, porque ya no depende del ser humano. A la muerte eterna no se van a ir los pecadores. No. ¿Por qué? Porque todas las personas que están salvadas ahorita, que son contados con los dedos de la mano, ya que la mayoría es religiosa y no entiende esto, son pecadores. Yo soy pecador. Si yo me examino ahorita de las 6 de la mañana hacia esta hora, yo he pecado, hasta en mi mente. Entonces, el que se va a perder eternamente no es el pecador, es el incrédulo. El que no creyó que Cristo pagó su deuda en esa cruz y anuló la ley judicialmente para él. Todas estas personas que ponen, guarden los mandamientos del Señor, el Señor pulverizará a los pecadores. Ese es el antiguo pacto. El Señor está haciéndole entender en la ley antigua al hombre que el radicalismo de su ley pulveriza a todo el mundo, y así es. Pero en toda esa ley se profetizó que iba a venir uno que iba a lograr la paz con Dios por medio de él. Él iba a ser el puente hacia Dios, hacia la eternidad, la vida eterna, la paz, la libertad. Todo lo que el hombre puede vivir inmediblemente en el ser dentro, plenitud, la logró Cristo. Entonces, no te asustes cuando veas estas cosas. Comparte este tipo de videos porque casi nadie explica así. No es por echar flor, ¿verdad?, a mí mismo ni nada, sino que la mayoría solo te vas a hallar cosas religiosas y no vas a entender lo que Cristo Jesús hizo por vos. Él vino a todo ese radicalismo que el Padre demanda para vida eterna, lo cumplió Jesús para que todo ser humano, a través de él, lo cumpla por la fe. Quiere decir que todo pecador que crea con convicción absoluta y entienda que Cristo lo vino a salvar porque él no puede hacer nada, y porque Él fue el que lo hizo perfecto para que uno pueda entrar, cumple la ley al 100%, aún siendo pecador. Entonces, delante de los ojos de Dios, vos sos perfecto porque creíste en su enviado, siendo un degenerado, una degenerada. Ahora entendeme una cosa. Cuando uno viene a Jesús, no te asustes. Cuando uno cree en el Señor, el Espíritu Santo es depositado en uno. En ese instante, ya cuando vos tenés al Espíritu, lo que ocurre en cuanto a la santidad, te lo voy a explicar, es que uno ya no puede ser un practicante del pecado. O sea, que el mismo Espíritu va a hacer que hay una lucha en contra del pecado, en contra de que no lo cometas sin que te importe. Un practicante del pecado es aquella persona que peca sin que le importe, roba sin que le importe, codicia sin que le importe, es inmoral sexual sin que le importe. Todo pecado habido y por haber es maldoso, mañoso, sin que le importe. O sea, esa persona dice, yo peco y yo no le tengo que responder a nadie. No le tengo que responder a Dios, ni a Jesús, ni a nada. Déjenme en paz. Ese es el practicante del pecado. Una persona muerta en sus delitos y pecados. Pero el ser humano en sí, ante los ojos de Dios, solo es un degenerado, inicuo, corrupto. Aunque trate de guardar moralidad, para Dios siempre va a ser eso si no tiene a Cristo. Ya cuando creyó en Cristo y entendió que Cristo lo sustituyó en esa cruz y pagó la deuda temporalmente, alma por alma, todos los pecados de tu vida, aún los que no has cometido, para Dios, vos ya sos un justo. Por la fe. La salvación es un regalo absoluto que se sella por la fe. Ya las obras de la ley y la ley quedó anulada para aquel que creyó en Jesús con todo su corazón. Ese es el inmedible regalo del Padre.